Gloria a Dios. Gloria al Señor. Saludos de la iglesia de Zona 5. Amén. La alianza Gloria de Zona a Dios. 5. Gracias, Jesús. Y en la mañana fue tremendo el mensaje que compartió el pastor Gracias. a la iglesia y ha habido bastante comentarios sobre el tema que se ha tratado. Después de la predicación solemos tener este hábito de poder dar nuestras impresiones sobre lo que se ha predicado. Amén. Estilo los de Berea, pues, ¿no? Donde dicen ellos que eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos revisaban, veían, Amén. ¿no?, las predicas. Y eso es bueno. Amén. La verdad que ha sido en común de los hermanos, que ha sido una predica, que ha sido una bendición. Lo que Gloria ha a dado, Dios. hermanos. Amén. Muchas gracias por ello. Gracias. Gloria a Dios. Bien, vamos ahora a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 17. Gloria a Jesús. Vamos a leer desde Gloria a tu nombre. el verso. Vamos a leer desde el verso 18. O vamos a leer el 16. Pablo en Atenas. Amén. Gloria a Dios. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Vamos a orar un momento.
Señor y Padre nuestro, en esta noche queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, dirija, Señor, y tu Espíritu Santo sea quien hable pertinentemente a cada corazón en esta noche. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar de acuerdo a la situación, el contexto que cada uno de los que están aquí están viviendo y experimentando. Que tu palabra sea la que dé claridad, tu palabra sea la que dé luz, tu palabra sea la que dé revelación, que hable, Señor, a cada uno de nosotros a nuestra necesidad y podamos responder a lo que tu Espíritu Santo nos está hablando. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, el pasaje que nosotros hemos leído es un pasaje que es muy estimado, es un pasaje muy teológico, muy doctrinal, y es un pasaje de mucha revelación de parte de Dios en esos momentos a través del apóstol Pablo. Muchas de las cosas que el apóstol Pablo enseña acá no se sabía todavía. Es más, donde Pablo estaba era en Atenas, era el lugar donde estaba el panteón de los dioses, era el lugar donde había también allí todo un altar, era un camino largo, donde estaba lleno, derecha e izquierda, estaba lleno de dioses, ídolos, los dioses de los griegos, estaban en cada lugar de izquierda a derecha, de manera que la gente iba, los religiosos iban y adoraban a sus dioses. Entonces, en Atenas era importante para los atenienses, era sumamente importante que cada extranjero, cada persona que venía a Atenas pudiera tener la facilidad de ir a este lugar y encontrar a sus dioses de la nación donde eran, de manera que había cantidad de dioses. Hace poco un pastor me contaba que había estado por Atenas y existe todavía ese panteón, existe todavía ese camino que está lleno de estas imágenes de dioses. Y me decía que era sorprendente porque estas imágenes no son pequeños ídolos, son estatuas que miden como 70 metros, 60 metros y son enormes. ¿Y por qué lo hacían así? Justamente lo tenían que hacer grandes, enormes, para que esto intimidara al creyente. El tamaño de estas estatuas son grandes con el propósito de que cuando uno ve a su Dios grandísimo, lo intimide, le tenga temor y lo adore más. Entonces tenía una razón por qué en este lugar que le llaman Panteón de los Dioses, levantaron, y cómo lo habrán hecho, hermanos, con un arte al detalle. Son imágenes, son estatuas gigantescas, pero está tan detallado, me decía este pastor, ¿no? Sus sandalias, sus pies gigantes, sus pies pues de aquí para allá, sus sandalias hechas, las uñas, todo lo diseñaron de tal manera, buscando los griegos la perfección. Entonces, cuando iban los extranjeros allá, no solamente los atenienses, sino los extranjeros, ellos iban a este lugar y adoraban a sus dioses. Y Pablo dice que estaba esperando a su equipo, y mientras esperaba, Pablo se puso a turistear, pues, a pasear por Atenas, y empieza y llega a este lugar, donde era el lugar de los dioses, donde se adoraban. Y dice aquí dice que se enardecía su espíritu viendo tanta idolatría, ¿no? Y dice que cuando él está caminando, porque este es hermano del panteón, lo que me dicen que es un lugar grande, largo. Y él estaba mirando y de pronto encuentra un monumento que no tiene figura. Y resulta que ese monumento los atenienses habían edificado solamente el monumento, pero no había ninguna figura. Y habían puesto allí al Dios no conocido. ¿Quién era el Dios no conocido que no se revela con imágenes,
que prohíbe las imágenes y prohíbe que lo comparen con imágenes de cualquier tipo de animal, persona o cosa. ¿Quién era ese Dios? Jehová, Dios, el Yahvé. Entonces, estos atenienses les importaba tanto la opinión, las cosas que la gente decía y los extranjeros, que ellos aún levantaron un altar a Jehová Dios, pero sin ponerle ningún tipo de figura. Solamente había un altar y ahí había un letrero al Dios no conocido de los hebreos. Entonces, Pablo toma este altar como un ejemplo y cuando lo llevan al Areópago, cuando lo llevan a Pablo al Areópago para disertar, porque dice que había gente de todo tipo, pero había allí filósofos de los epicúreos y de los estoicos griegos, que eran filósofos, disputaban, les gustaba disputar, y disputaron con el apóstol Pablo sobre su fe, sobre su creencia. Y fue tan contundente los argumentos del apóstol Pablo que lo llevaban, no, a este hay que llevarlo a un lugar público para que diserte y otros puedan disputar con él. Entonces se lo llevan al Areópago y ahí le dicen, bueno, ¿cuál es la cosa? Y Pablo empieza tomando la figura del panteón de los dioses. Y él dice, ¿no? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ya de inicio, hermanos, Dios empieza a revelar cosas que no se conocía acerca de él. Este pasaje es sumamente riquísimo en lo que es revelación de parte de Dios. Aquí Dios está viendo los cielos y está revelándole a través de Pablo al mundo quién es Él y qué es lo que Él ha hecho en favor de la humanidad. Pero no solamente está revelando eso, sino que también revela la condición humana y lo efímera que es la vida del ser humano. Porque aquí entendemos no solamente que Dios es el creador del mundo, tira por tierra el argumento de los ateos de la evolución, de que las cosas se hicieron de casualidad. No, acá hay un Dios que ha creado intencionalmente el mundo, las personas. Esta es creación de Dios, no es producto de un accidente. Y acá Pablo dice que va a hablar de esto, que Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es Dios quien lo hizo. Del principio empieza el argumento. Dios es el creador, Dios es tu creador, Dios es el quien ha creado todo este mundo y en favor de la humanidad. Aleluya. Si no, no podríamos nosotros ni respirar. Amén. Sin embargo, este es un planeta, este es un mundo que parece y se nota que ha sido condicionado para favorecer a la raza humana y todo lo que ha sido creado acá. Y Pablo dice que este Dios es el que ha hecho todo el mundo y los que en él habitan. Y él dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. No solamente descubrimos que Dios es el que ha hecho este mundo, sino que va más allá. Dios ha hecho cielo y tierra. Aleluya. O sea, todo el cosmos ha sido creado por Dios. Amén. Mucha gente me ha preguntado, pastor, pero usted dice que Dios ha creado las cosas, pero ¿por qué creó los planetas, el sistema donde están los planetas aquí en el sistema, y cuando se ve otro sistema, igual se ve que hay planetas áridos, planetas estériles? Todos los planetas, el único planeta acá en nuestro sistema solar que tiene vida y que tiene habitantes es la Tierra. ¿Por qué los otros planetas no? ¿Por qué Marte es un planeta árido, Venus, imposible de subsistir vida humana? Y me ha preguntado eso. Yo tengo una teoría, ¿no? Mi teoría es que cuando Dios creó el mundo, el universo, Dios había creado todo, pero el centro de todo era la creación del hombre, el ser humano. Y Dios tenía planes y propósitos para la raza humana de poder hacer un trabajo a nivel
de lo que sería el cosmos. ¿Entienden? Ahora, esto no está en la Biblia, pero son conclusiones mías, personales. Yo pienso que el plan de Dios para Adán y Eva era, como los había hecho a ellos reproductivos, el plan de Dios era hacer trabajo con ellos por todo el universo, llenar planetas con la raza humana. No me explico qué propósito tendría Dios para hacer un hombre y una mujer reproductivos solamente en el planeta Tierra cuando había hecho otros tipos de planetas. Ahora, mi teoría, por si acaso, que yo respondo, pero ¿por qué entonces los planetas están áridos y están así, no hay vida? Yo pienso, por eso lo relaciono todo, el centro de la creación de Dios somos los seres humanos, somos la coronilla de la creación de Dios. Y cuando el ser humano cayó en pecado, pecó, la Biblia dice en Romanos que afectó la naturaleza. Y pienso, yo estoy convencido, eso es lo que yo pienso, que por qué nuestros planetas alrededor del sistema solar nuestro están áridos, que no se puede vivir en esos planetas naturalmente como el planeta Tierra, es por la caída del hombre, afectó la naturaleza. Y pienso que estos planetas áridos han sido planetas que han sido afectados por el pecado del hombre. El pecado del hombre no solamente afectó la Tierra, el pecado del hombre afectó el universo. Las consecuencias del pecado del hombre son consecuencias que tienen que han afectado cósmicamente el universo, cósmicamente. No es el problema, no es la Tierra, el problema es toda la creación que ha sido afectada por el pecado del hombre. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque Dios dice aquí que es Señor del cielo y de la tierra. Y cuando Dios crea al ser humano, lo crea con planes cósmicos, no solamente en la tierra, sino en otro lugar. Yo pienso, cuando nosotros estemos allá en el cielo, con el Señor, la figura que muchos tienen es que nos sale alitas y agarramos una arpa y con nuestro fuente de uvas y vamos a estar tocando por la eternidad y comiendo nuestra uvita. Y así han hecho esa figura, ¿no? Que allá en el cielo vamos a estar comiendo uvas y vamos a estar tocando la lira o el arpa, ¿no? Eso va a ser nuestra vida por la eternidad. Eso es tan falso, tan equivocado. Yo estoy seguro que cuando estemos con el Señor nos va a dar planes para nosotros trabajar como los ángeles, trabajar, y quizás vamos a empezar a trabajar en otros planetas, llenar otro planeta. Vamos a trabajar en redimir el planeta. O sea, chamba, trabajo, lo va a ver. El trabajo no fue producto del pecado, por si acaso, te lo digo, por si acaso. El pecado no fue que produjo el trabajo. Recuerden ustedes que antes que el hombre cayera y la mujer, Dios le había dado responsabilidades a Adán sobre poner los nombres de los animales, identificar el tipo de frutas y cosas así. Adán con su sabiduría tenía que poner, y dice la Biblia que hasta ahora esos nombres están aquí. Entonces, no fue el trabajo que se dio por la caída del hombre. Antes que el hombre cayera, ya el hombre trabajaba. El hombre ya estaba haciendo un buen trabajo. Entonces pienso que el trabajo es una bendición, no es una maldición como algunos enseñan, que por causa del pecado es una maldición del trabajo. No, mi hermano, el trabajo es una bendición. Y cuando estemos en el cielo, pienso, ahora, esto no lo dice, no lo menciona la Biblia, pero las conclusiones que yo he encontrado en Apocalipsis es que vamos a tener, Dios nos va a dar misiones para hacer en otros lugares. Tantos planetas que han sido afectados, hermanos, por el pecado del hombre, en este universo y en los otros millones de universos que hay en la Tierra. Eso lo creó Dios. Y acá Pablo dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de revelación. ¿Señor de qué? Del cielo, del cosmos, de los universos creados,
Dios es el Señor aún de esto. Y dice, y de la tierra. Y Él no necesita habitar en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque es que Dios no necesita que lo adoren en una figura de imagen. Él no lo necesita porque Él está vivo. Si limitamos a Dios en una imagen, en un yeso que no tiene vida, que necesita, en el caso, hoy día estamos en el mes de Cristo morado, ¿no? La celebración del día. Pero Dios no necesita que lo carguen. Dios no necesita que lo lleven. No necesitamos hablar nosotros por Dios. Pero una imagen no habla, no escucha, no camina. Entonces hay que andar cargando. Dios no es así. Aleluya. Dios no necesita Amén. que hablen por Él. Él ya ha hablado. Gloria a Dios. Dios no necesita que lo lleven. Él estuvo en Jesucristo acá y Él caminó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces cuando uno levanta una imagen, y no solamente la levanta, sino que empieza a adorarlo, es una ofensa al gran Dios, el grandísimo Dios, que lo están haciendo, lo están comparando con una pequeña imagen, que Él es el Dios de todo el universo, y la gente adora a esta imagen y no lo adora al verdadero Dios. Por eso es que Dios no necesita que lo vean, no necesita una imagen, una fotografía, o la imagen del manto de Turín, que ya se sabe que eso no es del año de Cristo, es mucho tiempo después. Pero sin embargo la gente lo adora. Por eso es que acá dice que Dios no necesita ni habita en templos hechos por manos humanas, porque no lo podemos encajonar aquí a Dios. Dios está acá, Dios está en todo el universo. Aleluya. Entonces, Gloria al Él no Señor. habita en templos hechos por manos humanas. Como que nosotros lo agarramos a Dios y lo metemos acá y aquí se queda. Nos vamos y recién el domingo que viene regresamos y acá está Dios encerrado. ¿No es cierto? Eso no es así. Pablo está diciendo, y Pablo está revelando aquí verdades que son revelación, hermanos, para entender a quién y a qué Dios estamos nosotros adorando. Gloria a Dios. Entonces, tú puedes conocer bien ante quién estás tú adorando por la revelación que aquí nos habla. Y dice aquí, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Aleluya. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido por amor y misericordia. Él es el que nos ha dado. Nosotros no le hemos dado nada. Bendito sea Dios. Nada. Él es el dador. Y Él no necesita absolutamente de nada de nosotros, hermanos. No necesita ni depende ni necesita que le prendamos una velita o florecitas y estas cosas, porque Él no necesita. Aleluya. Más bien lo que necesitan somos nosotros, como va a decir el apóstol Pablo. Bendito sea Y Dios. porque Él es el que nos da a todos Vida vida y aliento. y aliento. Imagínense ustedes, hermanos, ¿el aire nos cobran el aire? No, es gratis. ¿No es cierto? De repente, hermanos, llegará el día en que nos empiecen a vender aire en balones de gas, o esos balones aire, ¿no? Que cueste 60 soles el balón de aire para respirar. Acá somos capaces de hacerlo, porque toda la creación de Dios, el hombre la ha tomado y ha negociado cosas que Dios preparó para que nosotros las disfrutemos gratuitamente. El hombre la ha negociado, es la verdad. Pero Dios no es así. Él no necesita. Él es el que nos da vida y nos da aliento y Él nos da todas las cosas. Dice, ¿saben lo que es todas las cosas? Todo lo que hay acá. Todo lo que hay. Hermanos, Dios nos ha dado. Ha preparado materia prima para que el hombre la explote y disfrute de esa creación de Dios. Gloria a Esto es lo que Dios. nos dice aquí de la vida. Y luego dice, ¿cuál es el propósito de crearnos? Miren lo que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiero pararme un momento en este verso. Hemos leído anteriormente que Dios es el que ha creado todo. Él nos da vida y aliento y Él es el que ha creado todas las cosas, ¿verdad? Amén. Y no necesita Él de nosotros nada. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Pero en ese orden de Dios, la Biblia dice que todos descendemos de un solo linaje. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que el racismo no puede entrar en un hijo de Dios. Amén. No puede. Porque todos, aunque haya diferencias, las diferencias no quiere decir que somos o superiores o inferiores. Amén. Delante de Dios todos venimos de una misma raza. Amén. Venimos de Adán y Eva, los Gloria primeros a padres. Dios. Y saben ustedes que en la ciencia se ha encontrado una investigación que se ha, en retro, se ha investigado el origen del ADN. Y resulta que se ha encontrado, y esto está verificable, que el ADN tiene su origen en una pareja remota, que nosotros le decimos Adán y Eva, pero la ciencia no puede decir eso, dice de una pareja primaria, dicen, primaria. Eso es lo que hoy día la ciencia ha descubierto, que los orígenes de nuestro ADN, de nuestra sangre, yendo y remontando hacia el pasado, resulta que viene desde un origen de una pareja remota. Entonces, hermanos, aquí está diciendo que Él nos da vida y aliento, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para que qué? Habite. Para que nosotros disfrutemos en la faz de la tierra, dice. Aquí, hermano, Dios nos ha regalado la vivencia acá en este mundo. Aquí Dios nos ha dado alimento, oxígeno, aire, agua, mar, fruta. Nos ha dado el Señor para que disfrutemos. Nos ha permitido construir edificios, casas. Nos ha dado lo que Dios le puso al hombre, creatividad, para que el hombre pudiera llegar a tal punto la ciencia. Y eso es lindo y es precioso. Pero ¿saben una cosa? Que en este texto Dios dice, todo esto se les he dado, pero, hay un pero ojo, dice acá, les ha prefijado, verso 26, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Saben qué? Les voy a explicar esto. Dice la Biblia que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a durar, ¿no es cierto? Yo no sé si de aquí a 20 años estaré o no estaré, de repente menos, 15, 5, no sé. Solamente Dios sabe eso. Yo no lo sé. Pero lo que revela aquí en este pasaje, y tomen atención porque esta es revelación de Dios, nos dice básicamente que tú, yo, nosotros, Dios nos ha puesto un límite para vivir. Amén. Quiere decir que nuestros días, Dios sabe cuántos días Amén. tenemos para vivir. Gloria al Dios Señor. sabe cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos vamos a nosotros vivir. Él sabe, Él lo tiene, Él ha prefijado un orden de tiempo en nuestra vida Gloria a para que Dios. nosotros vivamos acá, disfrutemos lo que estamos disfrutando, pero hay una prioridad sobre todo esto, dice, una prioridad, que Él nos ha dado la vida principalmente no para que la disfrutemos solamente. Dice acá el propósito de por qué tú en estos momentos, yo, estamos acá viviendo, por qué Dios permite que todavía tú y yo vivamos, es, y dice acá, para que busquen a Dios. Verso 27. Esto es revelación de Dios. Amén. ¿Por qué Dios permite que sigamos viviendo? Para que busquemos a Dios. Amén. Para que honremos su nombre. Gloria a Dios. Para que podamos reconocer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros porque nos ha amado. Para que podamos entender que somos pecadores y necesitamos ser redimidos. Y el único que puede redimirnos es Jesucristo. Aleluya. Por eso Jesús estaba en la cruz, muriendo en lugar de toda la humanidad Aleluya. para redimirnos.
Y nos dice, recuerda, goza de todo lo que hay acá, pero hay un tiempo que yo te he dado. Y si en ese tiempo tú has desaprovechado, no me has tocado. Y acá dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y hermanos, este pasaje es un pasaje que nos responde a muchas de nuestras inquietudes existenciales, preguntas existenciales que nosotros tenemos. ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué he venido? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Cuál es mi norte? ¿Esto es todo lo que tengo en la vida? ¿Esto es todo lo que tengo que alcanzar en la vida? ¿Hay más? Gloria a Dios. Dios te dice sí. Amén. Pero para eso tienes que primeramente buscarme a mí. Gloria al Señor. Y yo no estoy lejos de ti. Hay gente que dice, ¿dónde encuentro a Dios? ¿Dónde lo encuentro? Y Dios está cerquita. Hace unos años atrás, bueno, muchos años atrás, yo me fui al norte a Talar a trabajar allá. Y estuve un año. Yo era creyente. Yo tenía un amigo que nos conocíamos desde la primaria, que se llamaba Pocho, le decíamos Pocho. Y Pocho éramos uña y carne en la primaria y en la secundaria. Y éramos muy amigos hasta que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, mi vida cambió obviamente, pero Él reaccionó negativamente. No le gustó que yo entregara mi vida a Jesús, que yo empezara una nueva vida. Él quería seguir conmigo, quería seguir viviendo y haciendo cosas que no eran buenas, drogas y fiestas donde había alcohol, drogas. Entonces cuando yo de pronto hago un cambio radical, nada de drogas, nada de esto, del otro, él se molestó y empezó a reaccionar burlándose de mí, ¿no? Cada vez que yo iba a ver a mis amistades, él agarraba, ahí ya llega el hermano Pablo y cosas así, burlando, el curita Benvenuto, ¿no? Y cosas así, empezaba a burlarse de mí. Y yo le hablaba del amor de Dios, y yo le hablaba de Cristo. Pero cuando yo me fui, ya yo era creyente, me fui a trabajar a una empresa en Talara, él se cayó enfermo aquí en Lima, muy enfermo. Y él tenía un problema que en los bronquios era como una especie de raíces que le salían de sangre, algo así, y no podía respirar. Entonces fue muy difícil lo de él, y la cosa es que yo no sabía, pero él, cuando lo hospitalizaron, y esto me lo contó un hermano mío, gritaba en el hospital diciendo, ¿dónde está Gino? Gino, ¿dónde está? Él me puede ayudar para yo conocer a Dios. ¿Dónde está Gino? Y me buscaba, ¿por qué no está conmigo? Necesito a Gino, él me puede ayudar, él me ha hablado de Cristo, tiene que volver a hablarme, yo que necesito a Dios. Bendito sea Dios. Y entró a la sala de operaciones y nunca salió vivo. Para mí fue chocante, triste. ¿Por qué? Porque yo leía en la palabra que decía aquí que no está lejos de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Si mi hermano en ese entonces no era creyente, le hubiera dicho, pero Dios está aquí a tu lado, no necesita a Gino, acá está el Señor, lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón a Él. Amén. Y Dios estará por siempre contigo. Gloria al Señor. La historia hubiera sido diferente. Amén. Pero hay gente que piensa y buscan a Dios. ¿Dónde está Dios? Hay gente que se va al Himalaya a buscar a Dios, piensa que está en las alturas. Hay otra gente que lo buscan en iglesias, tal, se pasean, hacen una pasarela de religiones y iglesias buscando aquí, acá está Dios, no está acá, tampoco acá es. Pero Dios está cerca de nosotros. Aleluya. Porque Dios es omnipresente. Gloria. Y Él está acá como está allá. Amén. Tú no necesitas buscarlo a Dios, porque Dios está cerca tuyo. Gloria a Dios. Y lo que uno tiene que hacer es dirigirse a este bendito Dios, acercarse a Él de corazón. Amén. Gloria al Y Señor. decirle, Señor, te necesito. Amén. Sí, Señor. Porque Dios nunca está lejos de nosotros.
Alabado sea el Santo. Hayas lo que hayas hecho en tu vida, el amor de Dios y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí es mucho más grande. Amén. Y Dios no está lejos de nosotros. Porque en Él vivimos, claro, ¿por qué? Porque el oxígeno nos da Dios, el alimento nos da el Señor. Y nos movemos y somos. Como algunos de tus poetas lo han dicho, también han dicho porque linaje suyo somos. Ahora, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Saben por qué estas palabras? En el contexto, Pablo lo estaba diciendo, les estaba dando duro a los atenienses por el panteón de dioses que tenían. Había dioses que eran de piedra, otros eran de cemento, otros eran de oro, hechos de oro. ¿Entiendes? Porque la gente adoraba a esos dioses. La divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hombres que creaban las imágenes de Apolo, como era el dios del trueno, la diosa del amor. En su imaginación lo hicieron. Hicieron grandes estatuas, producto de su imaginación. No porque eso haya sido real. Pero cuando van al Dios de Jehová, no hay ninguna imagen que los hebreos habían dejado. ¿Cómo vamos a poner acá una imagen si no hay en qué basarnos? No hay ningún documento que hable de cómo es Dios. Aleluya. Entonces hicieron simplemente allí un letrero que decía: al Dios no conocido también adoren. Acá tenemos para el Dios no conocido. Aleluya. Cuando Pablo está hablando acerca de escultura, de arte, le está dando duro a los filósofos atenienses. Le están dando con una lógica tremenda y diciéndole que Dios no es. Porque ponerlo a Dios en una imagen es reducirlo, ya no es Dios. Ya no es Dios. Y si tú adoras, hablas a estas imágenes, entonces ese no es Dios. No es Dios. Porque está limitado. Porque está en un lugar, no se mueve, no habla, no escucha, no siente. El Dios que yo les hablo, primeramente es el Dios que nos ama, siente. Un amor incomprensible, que a pesar de lo que nosotros somos, Él decidió allá en eternidad enviar a su Hijo para que éste muriera en lugar nuestro. A consecuencia de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Totalmente diferente, opuesto a todo el concepto que tenían los filósofos griegos acerca de lo que acá está hablando. Pablo está hablando y argumentando sobre la vida, sobre la eternidad. Pablo está hablando acerca de los tiempos, la inmortalidad. Los griegos se rompían la cabeza argumentando sobre la vida y la muerte y no coincidían entre los grandes filósofos sobre la muerte, sobre la vida. Pablo recibe una revelación de Dios y era tan ordenada, su argumento de Pablo fue tan ordenado que los dejaba mudos a los que disputaban, los dejaban sin ningún tipo de argumento, porque eso era verdad. Y les ha dado una cátedra sobre lo que era la vida, el mundo, el planeta, lo que era Dios, lo que era la condición del hombre. El hombre es pecador y necesita ser redimido por el Señor Jesucristo, que para eso vino y murió en una cruz, por amor a nosotros. Y Pablo está hablando aquí sobre esto. Pero miren lo que dice. Ya, por último, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando del panteón de dioses. Esta es una ignorancia. Adorar a estos dioses es ignorancia. Rendirle sacrificio a estos dioses es ignorancia. Hermanos, cuando un misionero, Carey,
fue a la India, se encontró con unas costumbres de la cultura que era diabólico. La costumbre del ati. ¿Saben lo que es el ati? Era cuando se moría el marido y lo iban a sepultar o lo iban a quemar. ¿Saben cuál era la costumbre? Que la viuda se sentara al lado del cadáver y a ella le echaban también líquido inflamable. De manera que cuando prendían el cadáver, la prendían a ella viva. Esa era parte de la cultura en la India. Y William Carey luchó para erradicar el ati en la India y lo logró. Amén. Pero así como eso, había otra serie de costumbres que la gente estaba atrapada por sus dioses. Había una ceremonia que se daba durante una semana que le rendían tributos al río Ganges, que es un río famosísimo. ¿Y cuál era la fiesta que hacían? Sacrificaban a niños vivos. Los echaban, bebitos de 8 meses, 5 meses, lo echaban al río y el bebé vivo o se ahogaba o los cocodrilos se lo comían. Vivos. Y era una práctica bien establecida en la India. Carey tuvo que luchar para erradicar eso. Amén. Mi hermano, ¿por qué? Porque la idolatría te lleva a ese extremo. El paganismo te lleva a ese extremo. Y dice que los dioses te mandan sacrificios humanos. Y al revés en el cristianismo. No fueron las personas los que se sacrificaron. Fue el mismo Dios, Jesús, quien se dio en sacrificio para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna, pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener y disfrutar del amor de Dios. Pablo está contendiendo tremendamente con estos filósofos y les dice, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, mi hermana, mi hermano, mi amigo, lo que nos está diciendo, ya no hay más que hacer, porque Jesús ya lo hizo todo, por ti y por mí. Ahora, habiéndolo hecho todo, para que tú tengas el favor de Dios, tengas la bendición de Dios, tengas vida eterna, lo rechaces, ya no hay más que hacer por ti. Ya no hay más. Porque ya lo hizo todo. Aleluya. Y el mandato es imperativo. El mandato dice, manda a todos los hombres, y mujeres también, y niños también, a que se arrepientan. Amén. Gloria al En Señor. otras palabras, que establezcan y restablezcan una nueva relación con este Dios, el Dios no conocido, pero que se ha dado a revelar en Jesucristo. Aleluya. Ese es el bendito Evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo está argumentando. Y ese es nuestro argumento de esta noche también. Gloria a Dios. Mi querido hermano o amigo, quiero decirte que Dios ya hizo todo por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Amén. Cuando Cristo estaba en la cruz colgado, sufriendo por sus heridas y por la tortura de la cruz, lo hizo porque pensó en tu nombre, en mi nombre. Aleluya. Para que tú y yo pudiéramos de la muerte pasar a la vida. Y el día, dice la Biblia, que va a llegar un día en que Dios va a juzgarnos. Amén. ¿Y cómo nos va a juzgar? La fuente, el punto de referencia del juicio va a ser, ¿qué hiciste con la cruz de Cristo? Amén. ¿Qué hiciste con todo lo que hizo Jesucristo en sacrificio por ti? ¿Qué hiciste? Aleluya. ¿Le diste la espalda? ¿Fuiste indiferente? ¿Fuiste flojo para entender esta verdad? ¿O lo asumiste y te arrepentiste y empezaste una nueva vida en Él? Gloria al Señor. Acá dice, Amén. habiendo pasado
por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está. Gloria al Señor. ¿Qué nos va a juzgar a nosotros? ¿Qué nos va a dar sentencia? La cruz de Cristo. Amén. Frente a esa cruz es donde nosotros vamos a pararnos. No, frente a Jesucristo. Y va a ver la revisión. ¿Qué hiciste delante de Él? ¿Qué hiciste con el sacrificio? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Aleluya. ¿Rechazaste el bendito amor de Dios a través de la persona Jesucristo? Hay una eternidad, pero una eternidad sin Dios. Bendito Una sea. eternidad que se habla de oscuridad. Una eternidad que se habla de infierno. Una eternidad que se habla de lago de azufre. Una eternidad sin Dios. Amén. Pero como alguien dijo, hermanos, el peor sentimiento de una persona que pase esa eternidad sin Dios es esa, que tuvo la oportunidad a través del bendito Evangelio de arrepentirse y aceptarlo a Cristo y no lo hizo. Bendito Por sea la Dios. oportunidad y no lo hizo. Amén. Eso es lo que la Biblia le llama la segunda muerte. Amén. Alabado Por sea. tanto, nosotros tenemos que pararnos ante dos alternativas y decidir. Lo rechazo y rechazo todo lo que Jesucristo ha hecho por mí, por los míos, le doy la espalda, o me arrepiento y lo acepto como Señor y Salvador. Gloria a Dios. No hay Aleluya. otra alternativa, no hay términos Amén. medios, son dos. Y Jesús dijo, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y angosto, estrecho, incómodo es el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Al final, tú tomas la decisión. Amén. Eres tú quien decide, porque ya todo lo hizo Dios por ti, en favor tuyo. Aleluya. Eres tú Gloria a quien Dios. Bendito sea. Y en esta el noche Señor. quiero terminar con una oración. Amén. Gloria al Señor. En esta Bendito noche Cristo. quiero Aleluya. orar por tu vida. Quiero orar Sí, por Señor. tu corazón. Quiero orar por tu decisión. ¿Cuál es tu decisión? La Biblia dice que Dios ya lo hizo todo por ti. Ahora, ¿tú qué has hecho por Dios? Oh, Señor. Gracias. Y lo único que nosotros tenemos que hacer no es buscarlo a Dios, no es ¿dónde está Dios? ¿En qué iglesia? ¿En qué lugar? No. La Biblia dice que Dios está cerquita de nosotros. Amén. Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos a ese Dios que está tan cerca de nosotros, un Dios tan amoroso, tan Amén. amante. Y hablarle a Él. Sí, Señor, acá estoy, esta es mi vida, Aleluya. esto es todo lo que he recorrido y lo que he hecho. No he honrado tu nombre con mi vida. Y yo quiero pedirte perdón, me arrepiento y quiero que tú empieces a tomar desde ahora el timón de mi vida. Seas tú quien dirija y guíe mi vida. Gloria a Dios. Esa es la respuesta, creo yo, más sensata. Ante todo lo que Dios ha hecho por ti, para ti, creo que esa es la respuesta más sensata. ¿Lo Aleluya. harás? Vamos a orar un momento. Sí, Y sí. si tú quieres hablarle a Dios, permíteme ayudarte en una oración que puedes tomarla para ti. Gloria Y a le tu digas al nombre, Señor estas Jesús. palabras. Gracias. Señor Jesús, Bendito sea tu nombre, Jesús. en esta noche Oh, he Señor. escuchado el Evangelio Sí, Señor. y reconozco que he estado fuera de tu voluntad, Señor amado. que he estado, Señor, haciendo de mi vida lo que yo he querido. Y bendito Dios, reconozco que te necesito.
Dios, quiero que entres en mi vida, que tomes el control y el timón de mi vida, de mi familia, que me ayudes a hacer luz, no oscuridad, en mi hogar y en mi familia. Ayúdame a ser un pacificador, una pacificadora, no un violento, una violenta. Ayúdame a transformar mi hogar en un hogar bendecido, no un hogar lleno de maldición. Te reconozco como Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras seguimos orando en esta noche, yo quisiera, si hay personas que han hecho una oración parecida a la que he hecho o lo han hecho, yo quisiera orar por ustedes también. Si usted tiene la necesidad, yo le voy a invitar a que usted, allí donde está, levante su mano para yo orar por usted. ¿Hay alguien esta noche que quiera reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Que Dios le bendiga. ¿Alguien más en esta noche? Esto es muy solemne, muy serio. Ten misericordia, Señor. ¿Hay alguien más que en esta noche Ten quiere misericordia, Padre amado. que oremos? Dale la oportunidad de por su vida? arrepentimiento, Señor. Ten misericordia. Toca Que Dios le sus bendiga. corazones, ¿Alguien toca más? sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Es un asunto entre usted y Dios. Oh, No es un Señor asunto mío, Dios entre bendiga. usted conmigo, Oh, ni Padre con el amado. pastor Edwin. Trabaja en el corazón de Es aquellas un asunto personas, con Señor. Dios. Usted Toca, y Dios. toca, 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 Y si toca usted los reconoce corazones, que en su Señor. vida no está avanzando Toca, toca los conforme a la corazones, voluntad Padre de amado. Misericordia. Ten conforme a todo lo que el Señor ha hecho por Ten amor a usted, misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. permítame orar por usted. En el nombre ¿Hay de alguien más en esta Jesús. noche? En el nombre de Jesús. Derrama tu vida. Levante su mano. Derrama de tu Espíritu Santo Así sobre sus voy a poder vidas. orar Derrama por de usted. tu entendimiento sobre sus vidas. Voy a pedirle a todos los que han levantado la Que mano aprendan a valorar, Padre amado, que le pongan en pie. Los que han levantado la tu mano, sacrificio, permítanme orar. Padre amado, en sus Pónganse en pie, por vidas. favor. Ten Los que han levantado la misericordia, mano, Señor. pónganse en pie. Ten Voy a orar por misericordia, Padre amado. Y esta es una situación entre usted y Dios, no con la persona, misericordia, la iglesia, el Señor. pastor o el predicador. No. Te adoramos, Que Señor. usted se Padre manifieste. amado, Dios Tuya es la bendito. gloria, tuya es la honra, tuya es el Gloria, Padre, en honra y el nombre de alabanza Jesús, sea para ti, Cuán Señor. grande Tu palabra ha sido predicada. Oh, sí, cuán Señor. grande es tu Y Señor, tu fidelidad. Espíritu Santo ha movido corazones. Sí, Señor. Gracias, Padre amado. Y yo quiero pedirte por cada una de Eres las solo tú personas quien haces la obra en que han nuestras reconocido vidas. su necesidad de De ti. ti, Oh, Señor. sí, Yo no Señor. sé cuál sea la situación, problema, conflicto, circunstancia que puedan estar pasando, pero tú sí lo sabes. Imploro Y misericordia, yo oro por cada uno de ellos misericordia. para que la luz entre en su corazón, en su vida, en su mente. Misericordia. Y pueda, Señor, empezar a transformar lo que tiene que ser transformado. Quita lo que tiene que ser quitado de sus vidas para que te dé facilidad, para que Extiende tú tu obres a través de tu misericordia, Espíritu tu Santo, mano de poder sobre Señor sus bendito, vidas, Padre amado. como tú quieres. Ayúdalo, Señor. Señor, que mío. su vida pueda ser una vida que honre en tu nombre, Sí, Señor. Señor amado. Y gracias por todo lo que tú has estado haciendo y sigues haciendo por nosotros, Señor. Dale la oportunidad, Gracias. Padre amado, para que se arrepienta. Así oramos Para que en el se bendito acerquen a nombre ti con de nuestro corazón Señor contrito y Jesucristo. humillado, Señor. En Amén. el nombre de Jesús. Y amén. Gloria a Pueden Dios. tomar asiento. Padre amado. Que Dios les bendiga. Amén.